Hola, soy Rubén Álvarez y te doy la bienvenida al episodio número 14 de Compartiendo la Semilla. El día de hoy continuamos con nuestra serie Un Nuevo Comienzo y vamos a hablar acerca de cuando Jesús tuvo su entrada triunfal en Jerusalén. Lo primero que vamos a ver es que Jesús es el Rey prometido y esperado. En el Evangelio de Lucas capítulo 19 versículo 38 dice que la multitud aclamaba a Jesús diciendo: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y este grito es una referencia al Salmo 118:26, donde se celebra la llegada del Mesías prometido. El pueblo de Jerusalén estaba esperando al rey que traería la salvación, pero no comprendían completamente lo que esta salvación significaba. Ellos lo veían como el libertador que los salvaría de la opresión política, pero Jesús venía a traer una salvación espiritual, una salvación que los liberaría de la muerte y del pecado. Y es interesante que ambos textos nos muestran que aunque el pueblo esperaba un rey político, la verdadera liberación de Jesús no era terrenal, sino espiritual. Este reino de Jesús es un reino que trasciende lo terrenal. Es un reino de paz, verdad, amor y justicia. Porque la verdadera victoria de Jesús sería la victoria sobre el pecado y sobre la muerte. El segundo punto importante es que Jesús se muestra como un rey de paz y de verdad y no de guerra. Jesús entra a Jerusalén montado en un burro, y este acto nos muestra la humildad y la paz de su reinado. En contraste con otros reyes que entran en caballos de guerra o en carruajes, Jesús escoge un burro como símbolo de humildad y de una entrada pacífica. Y esto porque su reino no sería un reino de conquista a través de la violencia, sino un reino de paz a través de la verdad y de la reconciliación. En el Salmo 118:22 profetiza que la piedra rechazada se convertiría en la piedra angular. Y esta es una referencia a Jesús porque sabemos que Él fue rechazado por los líderes de Israel y que a través de su sacrificio entonces se convierte en el fundamento del reino de Dios. Por lo tanto, ambos pasajes nos muestran que el reino de Dios no es terrenal. Su entrada humilde en Jerusalén demuestra que la grandeza en el reino de Dios no se mide por el poder político, no se mide por los bienes materiales, sino por la humildad, la verdad, la justicia y el sacrificio. Y esto porque Jesús no viene a conquistar un reino temporal, sino a establecer un reino eterno que se basa en la paz, en la verdad y en la reconciliación. El tercer punto es que el pueblo da un grito de alabanza y de súplica. En el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 38, dice que la multitud gritaba: Hosana. Y Hosana significa salva ahora, o te ruego, salva. Y esta es una exclamación de alabanza y de súplica. Ellos estaban reconociendo que Jesús traía una salvación, aun cuando no comprendían cómo consistía esta salvación. Ellos esperaban una liberación de la opresión romana y Jesús les traía una liberación de la muerte y del pecado. ¿Sabes? La palabra Hosana contiene el anhelo profundo por la salvación y la liberación. Y aunque la multitud no comprendía plenamente la salvación espiritual que Jesús ofrecía, sigue siendo este grito como un recordatorio de que Jesús es el único que puede salvarnos. Y no solo de los problemas temporales, sino de lo que realmente nos separa de Dios, y esto es el pecado. El cuarto punto es que Jesús tiene la victoria y es alcanzada por su sacrificio. En el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 40, Jesús le responde a los fariseos que intentaban callar a la multitud, diciendo que si ellos callaban, las piedras gritarían. Y esto nos muestra que la proclamación del reino de Dios es inevitable. Aunque los líderes intentaban silenciarla, la verdad de Dios no puede ser callada. Porque Jesús no viene con el poder de la violencia o de las armas, sino con el poder de la verdad y de su paz. El Salmo 118 describe la victoria de Dios sobre sus enemigos, y esta victoria se cumple plenamente en la vida, en la muerte y en la resurrección de Jesús. Y esto nos enseña que la verdadera victoria de Dios no se alcanza a través de la violencia, sino a través de la verdad, del sacrificio y de la paz de Cristo. Ahora, hay 4 cosas que podemos aplicar a nuestra vida.
La primera es reconocer a Jesús como nuestro Salvador, como Hosana en nuestra vida. Sabes, la multitud aclamaba a Hosana, pero ellos no entendían la salvación. Y hoy nosotros que la podemos entender, debemos de proclamar Hosana con mayor fuerza. Y no solo con nuestras palabras, sino con nuestra vida, reconociendo que Él es el único que nos puede salvar y librar de la muerte y del pecado. Porque cuando decimos Hosana, estamos reconociendo que solo Jesús puede salvarnos. Una de las preguntas que podemos hacernos todos los días es: ¿estoy viviendo mi vida reconociendo y proclamando a Jesús como mi Salvador? Lo segundo que aprendemos es vivir con humildad como Jesús. Jesús entra montado en un burro como un símbolo de humildad, y esa es la humildad que deberíamos de aprender de Él. Jesús, siendo el Rey del universo, eligió la humildad y el servicio como principios fundamentales de su reino. Lo tercero que debemos de aprender es que debemos de ser pacificadores en un mundo de conflicto. Y aquí quiero poner un poco de énfasis en que ser pacificadores no significa evitar el conflicto a toda costa. Y muchas veces hemos malinterpretado la paz como la ausencia de problemas o la ausencia de conflicto, cuando en realidad la paz bíblica va mucho más allá de evitar discusiones o vivir una vida en silencio. Ser pacificador no es lo mismo que ser complaciente. Jesús, siendo el príncipe de paz, no evitó los conflictos cuando fue necesario hablar la verdad. Él no comprometió el mensaje del reino por mantener una calma superficial, sino que confrontó la hipocresía, corrigió el pecado y habló con firmeza, y aún así es llamado autor de la paz. Y esto porque la verdadera paz no es una excusa para callar la verdad, sino es el fruto de haber hablado con amor en el momento correcto. Ser pacificador no significa esconder la verdad debajo de la alfombra para evitar incomodidades, sino que significa buscar la reconciliación entre las personas y Dios. Y esta reconciliación solo sucede cuando la verdad está presente, porque hablar la verdad con amor es un acto de paz. Y a veces será incómodo y otras veces va a doler, pero sin verdad no hay sanidad, sin verdad no hay libertad. Jesús dijo que conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Así que no temas a hablar o a decir algo cuando Dios te está llamando a hacerlo. Ser pacificador no es quedarte en silencio cuando algo está mal, sino saber cómo hablar con gracia lo que otros no se atreven a decir. Y por último, debemos de vivir con una perspectiva del reino eterno. El reino de Jesús no es temporal, es eterno, es para siempre. Y como sus discípulos, como sus seguidores, debemos de vivir con esta perspectiva en nuestra vida. Y esto implica que nuestras decisiones y que nuestras acciones siempre deben de estar alineadas con los principios del reino, con los principios de justicia, de verdad, de paz, de humildad y de amor. Espero te hayas llevado algo de parte de Dios a través de este episodio. Y te quiero invitar a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho, a que compartas este video para que pueda llegar este mensaje a más personas. Nos vemos la próxima semana. Dios te bendiga.